Hebreos capítulo 1. No se les olvide, si alguien no vino y lo miran, hermana Blanquita, hermana Mayra, Martita, llámenles y por favor. Ya estoy ya de acá, ¿verdad? Lupita es la que se encarga de eso y yo me atravesé, pero no es malo. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 1, ¿ok? ¿Están conmigo? Dios de gloria, ya nos conectamos, hijo. Vamos a orar antes de continuar y orar con los que se están conectando en esta linda mañana. Dios de gloria, aquí estamos delante de su presencia, bendiciéndole, exaltándole, glorificándole. Sin usted no estaríamos aquí, es la realidad. Y Dios, ¿cómo puede vivir tanta gente sin usted? Wow. Lo hemos mirado a través de toda la historia y lo vamos a mirar en su palabra aún, como tanta gente tuvo la oportunidad de escuchar su voz y no quiso escuchar su voz. Y nosotros no vamos a cuestionar a las personas que no creen en usted o que, Señor, lo niegan o que le rechazan. No vamos a cuestionar, porque sabemos que hay un pecado en el mundo, el cual está evitando que miren. Hay vendas de ceguera espiritual que están tapando, bloqueando, Señor. Y oramos para que esas, Señor, vendas caigan. Ese es el trabajo nuestro. No es cuestionar, sino orar para que la gente crea. Yo creo que como iglesia a nadie deseamos que se vaya al infierno. No. Pero es una realidad que mucha gente va a ir al infierno. Y Señor, cuando decimos estas palabras, Señor, no estamos tratando de ser condenadores. Es la verdad de su palabra. Porque sabemos que si trae juicio, es en su amor. Es en su amor para que la gente, Señor, se arrepienta. Para que la gente se vuelva a usted. Y Dios le reconoce como el único Dios y Señor del universo. Y Dios, nosotros le damos las gracias por ahora hacernos partícipes de su reino. De su reino eterno. Y de ahora poder escuchar su voz. A veces miramos como que no escuchamos muy claramente. Y Dios, ayúdenos a escucharle cada día más claramente. Ayúdenos. Denos el deseo de ir, indagar, preguntar, orar, suplicar. Sabemos que ahí está la llave. Cuando venimos humillados, aún dudando como lo hizo Tomás, pero viniendo intencionales a querer escuchar su voz. Y Dios, oramos que eso se haga realidad en mi vida, en la vida de esta iglesia y en la vida de aquellos que están conectados con YouTube, Señor. Y oramos por ellos también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hermanos, en otro tiempo a los padres por los profetas. Y ahí nos vamos a esperar poquito. Dios habiendo hablado. Como iglesia nosotros creemos en Dios. Gracias a su palabra. Y gracias a su Santo Espíritu. Pero no se olviden, oren también por aquellas personas las cuales no creen en Dios, número uno. Y número dos, no creen en la Biblia. Yo por ese lado le doy gracias a Dios por la religión. Porque de una forma u otra me ayudaron a buscar, según yo, de Dios. Lo cual yo no estaba buscando a Dios, pues yo estaba buscando mi religión. Pero Dios tuvo compasión y misericordia, y había cierto temor en mí, y de una forma u otra como que, verdad, quería agradarle en mi propia forma. Pero escuchen, hay gente que no cree que hay Dios y existe Dios, y es mucha gente, y se les llama ateos. Y puse yo aquí en una de mis introducciones, unos escucharon la voz de Dios
Otros ignoraron la voz de Dios. Número 3. Otros niegan la voz de Dios. Número 4. Escuchen, otros no quisieron escuchar. Otros no quisieron escuchar. Y esto es lo peor a los ojos del hombre. Otros odian y detestan a Dios y su palabra. Ahora, si todo esto existe, todos estos, ¿verdad?, estos deseos o estos sentimientos que la gente tiene, o estas creencias, y no hay Dios, ¿por qué tenerlas? ¿Se dan cuenta de ello? Pónganse a pensar. Si toda esta oposición está de parte del ser humano que Dios creó y formó, lo cual ellos no lo creen, ¿por qué niegan a Dios si Dios no existe? ¿Verdad que no tiene lógica? Porque Dios usa la lógica, para eso nos la dio. Usa la razón. Y el ejemplo de cualquier libro, sea este libro, mucha gente piensa que el mundo se hizo de una explosión y se hizo de la nada. ¿La lógica? ¿Es esa la lógica? No es lógica. No, es una teoría. Es una teoría que no tiene lógica. Porque la lógica, ¿verdad?, que podemos mirar aquí es que este libro alguien lo escribió. Esa es la lógica. Y lo que ellos dicen es que este libro pudo haber existido sin que alguien lo haya escrito. Y hermano Blanquita, ya. ¿Se dan cuenta qué tan ciego está el mundo? Y el privilegio que ustedes y yo tenemos. Creemos por eso nosotros que hay un Dios que por sí mismo existe. Y quiero, ¿verdad?, hablar, número 1, de observaciones externas que a ustedes y yo nos pueden ayudar para dar razón de en quién hemos creído. No es solamente continuar y continuar teniendo más información de la palabra de Dios, lo cual, aleluya, para mí es música a mis oídos. Pero vamos a tratar ahora de ir un poquito más allá y de no solamente, hermanos, nosotros alimentarnos, pero aprender también a alimentarnos nosotros y luego prepararnos para dar razón de que la gente, ¿por qué piensa de esa manera? Ahora, ustedes y yo no vamos a convencerlos, ¿ok? Y mi intención no es solamente ponerlos a pensar, porque sí piensan. La Biblia nos enseña que ellos piensan. Si no pensaran, pues no pensarían, ¿verdad?, que Dios no existe, pero algo piensan. El punto es que estamos después de un libro, pero no solamente un libro, ustedes y yo y ellos mismos existimos. Existimos. ¿Y por qué existimos? Y es cuando los vamos a llevar a la Biblia. Mira, ¿hay algún otro libro que me muestre y me enseñe que Dios habló? Y que Dios habló vida. Y por eso tienes vida. Porque Dios fue el primero que habló. Ese es el único trabajo que debemos de hacer ustedes y yo. No convencer a nadie, pero dar razón de lo que creemos. Y el Espíritu de Dios, créanlo, se encarga de obrar como Él quiera. Porque hasta allá vamos. El faraón nunca creyó, a pesar y sobre todas las evidencias que tuvo.
solamente para que ustedes y yo nos pongamos a pensar. No es como yo quiero, ni como yo digo, ni como el hombre quiere, ni como el hombre dice. Es como Él dice y Él quiere. Y esto a ustedes y a mí como iglesia nos ayuda a valorar, hermanos, lo que Dios nos ha regalado. Y que no lo regaló no porque es barato, sino porque es tan caro que ustedes y yo no lo podemos comprar. No se olviden de ello. Son palabras que Dios ha puesto en mi corazón, y por eso la repito, porque digo, es la verdad. No es porque tan inteligentes somos, ¿verdad? O porque tan santos somos. Es porque Él es santo. Él es porque Él es sabiduría. Porque Él es omnisciente. Porque todo lo sabe, omnipresente. Todo lo, ¿verdad? Todo lo puede, todo lo sabe. Y omnipotente, todo lo puede. Thank you. Todo lo sabe. Está en todo lugar y todo lo puede. Y es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? No cambia. Él es el mismo de ayer. Él habló. Por eso lo llevo ahí. Él habló. Tiene que haber un principio para nosotros. Sí, para nosotros. Pero Él no tiene principio ni tiene fin. En Dios no hay tiempo. Se le llama eternidad. Y es a donde vamos a entrar un día. Génesis 1. ¿Qué dice rápidamente? Escuchen, y aquí está. Para que aprendamos nosotros a dar razón. Estamos mirando, primero miramos las observaciones, ¿verdad? Objetivas, externas, de cómo el hombre piensa y de cómo nosotros poderlo traer a la Biblia. Que cree en la Biblia, la palabra de Dios. Porque mucha gente cree en Dios, pero no cree en la Biblia. O creen parte de la Biblia, pero no creen toda la Biblia. Esa es la obra del Santo Espíritu, no se olviden. Pero que de nosotros, hermanos, no quede mostrarles y enseñarles. En el principio creó Dios. Y ahí está la clave. En el principio Dios creó. Y luego después de ahí habló, ¿verdad? Y empezó la creación. Es por eso que después, hermanos, miles de años después, que podemos decir aproximadamente, wow, yo le digo, la verdad exactamente no hay número, pero no son billones ni millones de años, pero sí creemos que son miles de años de diferencia de cuando Dios empezó a crear y al tiempo de Hebreos. Creemos que aproximadamente, posiblemente puede ser 5,000. Pueden ser 6,000, hermanos, aún 6,000 años. Ahí es Dios. Eso de las fechas es Dios obrando. Pero si miramos un plan de principio y que Dios habló. Y lo primero que habló fue a la creación. Él habló a la creación. ¿Y saben que Dios usa la creación para hablar al ser humano? ¿Cómo Dios habló? ¿Qué dice el Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios. En Romanos dice lo mismo. Y el hombre, en vez de escuchar la voz de Dios, empieza a adorar a la creación. Romanos nos lo enseña también. Por eso tenemos que aprender cómo Dios habló y qué es lo que Dios estaba haciendo cuando Él habló. Y lo primero que habló, no se olviden, fue en la creación. Allá en Hebreo nos muestra que habló y va a mostrarnos que habló también, número 2, no solamente a través de la creación, pero habló a través de los primeros seres vivientes, que fueron Adán y Eva. Y mostró cómo su plan, hermanos, desde ese momento tenía un propósito. Y que aunque el hombre no fue fiel, como nuestra hermana Blanquita nos inició el servicio, él fue fiel a su promesa.
¿Qué merecía Adán y Eva después de haber pecado? Había podido hacerlo. No obstante, todavía no había ley, no se olviden. Se le llama el tiempo de la inocencia. En el tiempo de Adán y Eva, ¿verdad? Hasta que el tiempo de Noé todavía fue inocencia. Dios no había todavía leyes hasta después, ¿verdad? Que pasó el diluvio y luego después vino Noé y vino Abraham y entonces, ¿verdad? Dios empezó ya a ir hablando hasta que llegó Moisés. Y en Moisés nos dio la ley. ¿Todo esto para qué, pastor? Con el propósito que miremos cómo la Biblia tiene un orden de cómo Dios ha hablado primeramente. Le digo, mucha gente no va a la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios, entonces tiene dificultad hoy en día para escuchar la voz de Dios. Y el propósito de su servidor es que miremos cómo Dios se ha glorificado y cómo Dios ha hablado y cómo la gente ha escuchado y cómo la gente no ha escuchado. Y cómo nosotros estamos escuchando, no estamos escuchando. Pero Dios, Él ha hablado. Miramos, ¿verdad? Número 2, que habló por la ley de Moisés. Los 10 mandamientos. Ahí bien claro nos habla hasta el día de hoy. Hermanos, ¿los 10 mandamientos son vigentes para el día de hoy? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Son vigentes los 10 mandamientos para el día de hoy? Son vigentes, yes. Fíjense, porque esos 10 mandamientos son como, ¿verdad? Canceles de protección, gates, ¿verdad? Que Dios da al ser humano y para eso se los dio al pueblo de Israel, para protegerlos de que no cayeran en la corrupción. Que aunque cuando se les aplicaba la ley, traía muerte, pero no se olviden, con el beneficio de que aprendieran, que si desobedecían iban a morir. Y que si la gente continuaba desobedeciendo y desobedeciendo y desobedeciendo, iban a morir. Entonces ese temor vino al ser humano. Y con miedo, créanlo, ya con miedo y temor servían. Ténganlo en mente. Pero era como Dios estaba obrando y estaba hablando a ellos. ¿Ustedes creen que Dios siempre ha querido hablar personalmente con el ser humano? Ese es el deseo de Dios. No crean que no ha sido Dios el que ha querido estar hablando personalmente con el ser humano. Lo hizo con Adán y Eva. Pero el ser humano es el que se retrae y se aleja de Dios. No es Dios. Al pueblo de Israel, Él quería tratar con ellos, pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? No queremos allegarnos, tenemos miedo, tenemos temor. Mejor que nos hable Moisés, que nos hable un líder. Pues Dios habló. Después vinieron los reyes, porque el pueblo de Israel quería un rey para ellos. Dios habló. Él siendo fiel, pero ellos infieles. Número 3, habló a través de la conciencia del ser humano. Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice que Él puso eternidad en el ser humano. ¿Y se dan cuenta por qué mucha gente busca adorar a Dios? ¿Dónde usted? 11:3. Ahí nos habla que es la conciencia donde Dios nos dio ese vacío a cada uno de nosotros para que responda a buscarle. Por eso dice la palabra, y vamos a Romanos después, que no hay excusa en el capítulo 1 de Romanos. Porque Dios no solamente nos muestra a través de la creación, a través de la ley de Moisés, ¿verdad? El testimonio de su voz, sino que Él dentro de nosotros. Pero el ser humano, ¿qué está haciendo? Unos escucharon, otros ignoraron, otros negaron, otros no quisieron escuchar y muchos hoy en día odian. No es lo peor, no se olviden. Yo he escuchado de mucha gente que decían, yo odiaba a Dios. Y ahora le conocen, ahora tienen relación con Dios
y aman a Dios. ¿Se dan cuenta? Es la obra de Dios. O sea, para Dios no es imposible. Y no estoy dando estos pasos para que, ¿verdad? Decir, oh, va de mal a peor. Hermanos, a veces podemos pensar que no estamos tan peor y estamos en los peores lugares. Es que nos examinemos y nos demos cuenta cómo, ¿verdad? Dios está obrando en cada uno de nosotros. Número 4, habló y habla a través de Cristo. Vayan conmigo a Hebreos otra vez. Otra vez a Hebreos, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres. ¿A quién se refiere? A Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Que ya Moisés vino siendo como profeta. Dios habló. Dios habló. El propósito de enfatizar eso, hermanos, es que Dios habló. Dios es real. Dios es el único ser real en realidad. Hay muchos dioses que los hombres se hacen, se forman, tienen manos, pero no palpan, tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no hablan. Y la palabra de Dios dice: los que le siguen son igual que ellos, son mudos. Salmo 15 y otras porciones de la palabra. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién constituyó, dice, heredero de todo y por quien asimismo, escuchen, hizo el universo? La palabra de Dios nos enseña el plan perfecto de Dios, de cómo Él continúa hablando, hermanos, y va a continuar hablando. Continúo. Quiero enfatizar en la importancia de la palabra de Dios en esta linda mañana, hermanos, y cómo la palabra nos habla hoy. Y es de suma importancia que estemos más atentos que nunca a la palabra de Dios. Pregunta para ustedes: ¿cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? Jesucristo lo dice. Pero vamos un poquito más para atrás, mija. Si alguien me dice, alguien que no cree en la Biblia, ¿cómo sabes que es la palabra de Dios? ¿Qué le vamos a contestar? Martita, por fe. Pero acuérdense que las personas que no creen en la Biblia no tienen ninguna fe. Ya. Que Dios ya existía. Vamos a buscar la forma de que usen históricamente. Thank you. Que vayan a la historia. Clave. Yes. Se llaman evidencias externas todavía. Vamos para atrás y para adelante, ¿sí? Para tratar de conectar a los que no conocen y a los que no creen. Y nosotros asegurarnos que estamos creyendo bien y que no dudamos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Porque eso es clave. Históricamente, número 1, su preservación. Número 1, esta es una prueba objetiva externa, que a través de los años la Biblia ha sido quemada, ha sido destruida. Ahora ya no se quema. Ya no se quema hoy. Pues estamos más civilizados, ¿verdad? Pero la negamos. Antes la gente era más dogmática, ¿verdad? Era donde venía la palabra. No se olviden, a los cristianos les llamaban protestantes por la religión, y a veces hasta brujos, a veces hasta hechiceros. Ya eran tildados los cristianos y por eso eran quemados. Porque una bruja y un brujo en aquellos tiempos pasados, antiguos, un brujo y una bruja, no se olviden, eran quemados. Lo que hacían era acusar a los cristianos de brujos y brujas para condenarlos y llevarlos a matarlos, a quemarlos vivos. Muchos cristianos murieron así. ¿Alguien les viene en mente que lo usamos? A veces yo lo he usado mucho. Allá por los años 130 más o menos fue este hombre, después de que murió San Juan, que fue llevado a la isla de Patmos.
¿verdad? Y quisieron matarlo también a él y quemarlo, pero no era su tiempo. Pero hubo un sucesor, se cree históricamente, de San Juan, que se llamaba Policarpo. Y este hombre lo quería mucho la gente, pero iba en contra de la religión, especialmente en aquellos tiempos todavía los romanos, ¿sí? Todavía controlando la religión pagana que estaba mezclada con el gobierno. Y le decían: Policarpo, renuncia, ¿qué te cuesta? Y dice: ¿cómo voy a renunciar? ¿Cómo voy a pagar tan mal a alguien que me ha dado tanto bien? Y fue muerto quemado. A él fue porque directamente no lo acusaron, sino solamente renuncia a Jesucristo. ¿Por ello ha desaparecido el cristianismo? No. Y hermanos y hermanas, y no va a desaparecer. Va a haber un remanente, dice la Biblia. Va a haber una iglesia que a veces, hermanos, dice la Biblia misma que casi, ¿verdad?, con el olor a lo quemado ahí en la espalda, pero vamos a llegar. Y dice la palabra que muchos en aquellos tiempos el amor se les va a enfriar por la persecución, ¿verdad?, por todo lo que va a estar aconteciendo en el mundo. Lo cual, si la Biblia en Hebreos nos dice en los últimos tiempos, imagínense dónde estamos hoy. Si en ese tiempo se decían los últimos tiempos, pero el enemigo va a crear ambientes, diversiones, ideales en lo cual el cristiano siga durmiendo en sus laureles, para que no aprenda que Dios habló y Dios está hablando. Es el trabajo del enemigo. Y que Dios nos ayude, amén. Número uno, la preservación de este libro que se ha querido destruir. Y no se olviden, este libro se puede quemar, pero el contenido que tiene este libro ya va a aparecer en otro libro y en otro libro. Aunque esta Biblia la queme a alguien, le digo, va a salir, porque es el contenido más que, porque mucha gente no se olvida, idolatra a veces una Biblia. La idolatran tanto que la ponen en un altar y no la abren para nada. Eso no es la voluntad de Dios. Nos damos cuenta de ello, amén. No es la voluntad de Dios tener solamente una Biblia y tenerla ahí, ¿verdad?, como una reliquia. Es para leerla, porque es el contenido que va a hacer la diferencia a través del Santo Espíritu de Dios. Históricamente, yes. Estaba platicando con nuestro hermano Larry, pastor aquí en Rosemead. Él viene a los servicios de oración los miércoles y decía: oren por mí. Tengo una batalla grande con el consulado de Rosemead porque quieren aprobar leyes en las escuelas, someter currículums en Rosemead donde a los niños se les dé la libertad de escoger su género. Ya he ido 2 veces, hablé y me enojé. Y lo peor que uno puede hacer, dice, yo lo sé, es enojarse con las personas que están ahí, el City Council, ¿cómo se dice en español? City Council, los consulados. No, el City es todo el consejo de la ciudad. Ay, se vino. Y dice, y al última, la representante del consejo me dice, me extraña, escuchen, a un pastor, que siendo pastor no sepan leer la Biblia, que no ven lo que Jesús predicó y habló. Él predicó del amor. Pastores, ¿dónde está su amor? ¿Por qué están condenando? ¿Por qué están juzgando? ¿Por qué están criticando a estas personas que son hijos de Dios? Claro que no, mija. Y dice Blanquita, no. Él no pudo contestar. ¿Por qué? Porque le dan a usted 2 minutos. Hablen 2 minutos lo que va a hablar y después ellos se encargan de que todo lo que usted habló le van a echar la tierra más que se pueda para dejarlo mirar como un como un tonto. Dice, mi coraje, pastor, es que así me sentí.
Me sentí como que me sobajó, me tiró y ya no puede uno decir nada porque yo ya hablé y ya no puedo contestarle. Porque además es cierto tiempo y dígalo y después ellos se encargan, pum, vienen para su mal, para su mal. Pero en muchas ciudades de California esto está pasando. Usando la Biblia, porque otros hasta usan la Biblia. Pero miren, para mal. Para promover un amor el cual es completamente humano, platónico, si le quieren llamar, ¿sí? ¿Va bien? Erótico, pero nada que ver, perdón, con el amor de la Biblia, el amor agape. Todo fuera de contexto. El mundo va a querer hacer lo que quiere. Y yo creo que tenemos que alzar la voz como pastores y hablar y expresar lo que Dios ponga en nuestro corazón. Y de ahí para adelante no esperen que nos van a poner en un nicho, especialmente cuando es la palabra de Dios. Y en estos tiempos lo que está pasando, hermanos, con este problema del género que el mundo ha creado, que aquí en Estados Unidos y especialmente California, ¿verdad?, ya se ha levantado en llamas. Y le digo, hoy más que nunca, nuestro trabajo es no enojarnos, no pelearnos, y eso solamente va a acontecer llenos del Santo Espíritu y de su verdad. No va a pasar de otra forma. Y Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, para que vengamos a este lugar y empecemos en nuestros hogares, porque ahí está todo, hermanos. Está en los hogares y está en la iglesia de Cristo, donde nosotros vamos a poder, ¿verdad?, empezar a hacer la diferencia. Allá afuera oramos por ellos, pero si todas ideas diabólicas venidas del mismo fondo del infierno entran a nuestros hogares, estamos en problemas. Estamos en problemas. Dios ya habló, Él ya habló y ya lo dijo, que Él hizo a un hombre, hizo a una mujer también, ¿sí o no? Y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ya lo habló, y que ellos van a multiplicarse y van a tener hijos como hombre y mujer. ¿Y qué es lo que está pasando? Si nos damos cuenta, Él está hablando. Y esas voces, cuando verdad no son bien claras a nuestra vida, es que hay otras voces que están queriendo controlar nuestra forma de pensar, para ponernos en una condición pasiva. Mi punto es, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en todo lo que hable, en todo lo que razone. Estemos bien seguros que Dios me está hablando. Y de la única forma que vamos a estar seguros que Dios nos está hablando es cuando estamos escuchando su palabra, estamos leyendo su palabra. De otra forma, hermanos, vamos a fallar. Porque si no leemos la palabra de Dios y oramos para que el Santo Espíritu de Dios me ayude, vamos a fallar. Las fuerzas del mal se están levantando con una fuerza increíble. Y no porque tenga más poder que Dios, no, porque el mundo y la iglesia lo estamos permitiendo. Nosotros lo estamos permitiendo. Número 2, las evidencias arqueológicas. Ustedes saben que se han encontrado pergaminos. Ahí están las evidencias. Que la gente no las quiera mirar no es su punto, no es su problema. Usted solamente va a llevarles lo que Dios le dio a usted, su preparación. Aquí está, Señor. Y Dios, perdóname si no lo hice de la mejor forma, pero esto es lo que yo sé de usted, Señor, para que esas personas que no creen en su palabra, crean en su palabra, orando y pidiéndole a Dios que les toque, que les ilumine, que esa venda de ceguera espiritual caiga. Pero si no ha caído de nosotros, ¿cómo va a caer de ellos? Porque no lo estamos permitiendo. Hay tantas evidencias. Arqueológicamente, los muros de Jericó, hermanos, se han encontrado evidencias. Fueron descubiertos. Las manos de los arqueólogos y las palas que traen y las cucharas que traen, encontraron las murallas de Jericó. Ajá. Y eso lo habla allá en el libro de Génesis. Perdón, no. San Josué. Me corrijo, estaba en Génesis, Josué.
¿Cuántos años antes de que viniera Cristo Jesús? Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe tiene historia. Y Él es la historia. Jesucristo, Dios, son la historia. Hay tantas evidencias. Número 3, las profecías cumplidas. Una cuarta parte de la Biblia, hermanos, cuando se escribió, fueron profecías. Y se han cumplido. En la misma historia, hermanos, el libro de Daniel habla de Alejandro el Grande. Y de los 4 reyes, que tomaron posición después que él murió. El libro de Daniel habla aún no solamente en la historia bíblica, en la historia del mundo. Nuestra fe no está a ciegas. Hay evidencias. Puse yo aquí, si me pidieran hoy que diera solamente una razón, claro, y la Biblia es la palabra de Dios, de profecías cumplidas, solamente una de miles. En el capítulo 15 de Génesis, escuchen esto. Vayan conmigo, por favor, escuchen, no solamente escuchen, vayan a Génesis 15. Miren esto. Ahora, vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos la palabra de Dios, pero esto Dios lo honra. Cuando ustedes y yo nos preparamos a conocer su palabra, a predicar su palabra con mi testimonio, no tienen que estar como su pastor, de explicarla y todo eso. No, simplemente usen la Biblia, la palabra de Dios y la oración. Y miren lo que dice el capítulo 15 del libro de Génesis, verso 13, ahí está arriba. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Hermanos, está hablando del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel en Génesis 15. Fíjense, todavía ni siquiera Moisés nace y ya se está prediciendo. Se está haciendo una profecía, Dios se la está dando, ¿verdad? A Abraham, de cómo iba el pueblo de Israel, que iba a venir de los lomos de Abraham y de sus hijos, iban a ir a cautiverio 400, y da el número de años. ¿Saben cuántos años estuvo cautivo Israel en Egipto? 400 años. Ahí puede implicar 410 o 415, pero fueron 400 años. Y fíjense lo que dice enseguida: mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, hablando de Egipto, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Fue así o no fue así? Y tú vendrás a tus padres en paz, o sea, te vas a venir a la presencia de Dios, y serás sepultado en buena vejez. Ya Dios le está diciendo y le está hablando hasta cuándo se va a morir. ¿Ustedes creen que Abraham estaba temblando? No, yo no creo. Tener esa comunicación con Dios, esa relación con Dios, y después te vas a venir con tus padres acá conmigo, ¿eh? Oigan, hermanos, ¿creen que tanto pagano a veces tiene más valentía que nosotros los cristianos? Hablo de los musulmanes, por ejemplo, que los adoctrinan de una forma, hermanos, que cuando dan su vida la dan con aquel gozo y con aquella alegría. Y que yo digo: el Señor los reprenda al diablo y sus mentiras, porque ellos están engañados por el diablo. Se suben a un avión, hermanos, llenos de bombas, o allá arriba las arman, y fue lo que pasó hace aproximadamente 20 tantos de años, ¿verdad? En el 9/11. Y no es la única. Paganos. ¿Por qué tenemos nosotros miedo a morir? Pónganse a pensar. Digo, si esta gente que, ¿cómo que con más valentía están enfrentando? Ahora tenemos ejemplos. Yo no creo que Abraham dicho: ok, wow, voy a estar aquí en la tierra hasta que Dios cumpla su propósito, y todo esto va a pasar, pero tú vas a venir en paz. Así quiere Dios que vengamos.
que vengamos en paz, preparados. Vamos a hacer la obra de Dios mejor, no llenos de miedo, llenos de temor, de que, ay, qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene, etcétera. No, hermano, no importa que lloren, eso que es bueno llorar, pero que en su corazón esté la esperanza viva de que, Señor, estás en control. Estás en control. ¿Qué ejemplo, hermanos? Profecías que se cumplieron. Miles. Pero esta me gustó por el mensaje que tiene esta profecía. Bien clarita del pueblo de Israel. Y luego después, hermanos, otra profecía preciosa que está en el capítulo 22. ¿Y de qué habla ahí? En la teofanía que Dios, se llama teofanía, hermanos, la figura que esa foto mostró de Abraham, de Isaac y del Cordero. Cuando lo llevó al monte y Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Y lo lleva al monte a Isaac, y Isaac voltea y dice, Padre, ¿dónde está el Cordero? ¿Y qué dice la Biblia? Dios se proveerá, profetizando la venida del Mesías, de Cristo. Y ahí miramos, ¿verdad? Wow, la gran foto de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en esa foto de cómo Abraham iba a sacrificar a su hijo. Abraham siendo la foto del Padre, la figura, el símbolo. Isaac, símbolo de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y Dios obrando. Bueno, ustedes y yo ya lo sabemos, pastor. Yes. Ahora hay que decirlo a la gente. Muéstrame otro libro que muestre con tanta orden. Cuando la gente les pregunte, muéstrame otro libro, una religión que muestre con esta claridad toda la historia del mundo. Muéstrame un libro. Hay muchos que han escrito libros, pero muéstrame un libro como la Biblia. Para mí esa ha sido mi mayor arma. Muéstrame un libro como la Biblia. Ahora, todo esto, ¿por qué viene? Lo que hablo, número 4, por el testimonio de vidas transformadas. Es la evidencia práctica de que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios es real. Y que la Biblia es el mapa que Dios ha dejado. Aquí está la clave, hermanos. De todo lo que hablamos, número 4, es el testimonio de vidas transformadas. Lo miramos en los discípulos. Díganme un apóstol que es bien popular en el Nuevo Testamento, el cual lo usamos tanto, por ejemplo, que fue impactado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo. Wow. Un hombre que, en un momento u otro, Dios lo impactó. Y es la evidencia de todo lo demás. Si esto no es una realidad en nosotros sin ustedes, todo lo demás es solamente información. ¿Se dan cuenta de ello? Si esto no es una realidad en sus vidas y en mi vida, todo lo demás se lo lleva la agua. Así como estábamos con mis nietos ahí mirando la calle. Mira, grandpa, parece un río ahí en la calle de tanta agua. Y le encantaba mirar que el carro venía y hacía flash y aventaba el agua. Le digo, mira qué bonito, mi hijo. Está limpiando la basura. Está llevando toda la basura. El agua va negra.
Y ahorita yo creo que ya está más clarita, porque ya carrió la mayor parte de la basura. Limpia las calles. Es lo que hace la palabra de Dios. Es la agua viva que limpia nuestras mentes, nuestros corazones, cambia nuestras vidas. No se olviden, si el testimonio de la palabra de Dios no es mi testimonio, información, religión, eso es lo que usted y yo tenemos. Espero que usted y yo estemos siendo impactados por la palabra, como lo dice Gálatas 2:20. En los bautizos lo usé. Mas con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios que se dio por mí. Confiésenlo. Es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios que va a contraatacar toda duda que venga o que quiera venir a minar nuestras mentes y nuestros corazones. Es Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Solamente información si no han pasado. Solamente información. Si no estoy dejando que Cristo vive en mí y que yo muera, solamente información. Como muchos. Espero que no. Vamos a ir concluyendo. Número 1, miro que la palabra está impactando mi vida. Si está haciendo apuntes, se lo aconsejo que lo haga. ¿Qué dice la gente de ti como hijo o hija de Dios? ¿Te condenarían como cristiano? ¿Como condenaron a Cristo? ¿O se reirán de ti? Número 3, ¿estamos testificando con nuestras vidas? Y número 2, si es necesario palabras. Porque en Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. ¿O todavía estoy encerrado en mi mundo, en mis deseos, en mis metas, y no he dejado que Cristo me mine con su agua viva? No te olvides, no nos olvidemos, el Espíritu Santo es real, y si tú has creído, vive en ti y Él te va a mostrar y te va a enseñar, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Juan 15, y concluyo con este verso, Evangelio de San Juan 15, por favor. Dice la palabra de Dios en el verso 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Nos ama mucho el mundo, hermanos? Piénsenlo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La palabra es fiel. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre, a mí y a mi Padre. Escuchen, es la obra de Dios la que va a veces a despedir odio en vez de que, wow, qué lindo, qué precioso. No. Pero esto es para que se cumpla la palabra.
que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Está hablando a sus discípulos, pero ahora está hablando a nosotros. Vamos a dar testimonio en el nombre de Dios. Dios, le damos gracias. Gracias por su palabra, gracias por su verdad. Póngase de pie conmigo. Y Dios, gracias por hablarnos. Yo creo que cada día se va a poner más serio el asunto. Y Dios, queremos ayudar a tanta gente. Permítanoslo. Que no le conoce, que le niega, Señor, que le aborrece. Su palabra nos enseña que así va a ser. Pero que va a haber personas, Señor, que van a recibir su palabra como recibieron la suya. Es una promesa también. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Prepárenos, Señor. Prepare a su iglesia para poder dar ese testimonio a tanta gente que necesita escuchar su verdad. Muchas gracias por verse mostrado a nosotros. ¿Le damos la gloria? Dele las gracias. Dígale gracias por haberme escogido a mí, Señor, inmerecedor, inmerecedora de tanto amor, tanto bondad, pero me has escogido. Señor, yo sé que usted me ama y que me habló para prepararme y para que Dios cada día le conozca más. Dígaselo. Y por eso lo recibo su palabra, recibo su mensaje y lo voy a poner por obra en su nombre. Y ayúdeme, cuando no pueda, ayúdeme en el nombre de Jesús. Ayúdeme, Señor. Quiero que su palabra se encarne en mí. Quiero que su palabra tome vida en mí, Señor. Y que la gente mire, Dios. Aunque muchas veces van a aborrecerme por ello, pero no me interesa. Porque va a haber gente que va a recibir ese mensaje. Y por ellos vamos a vivir, Señor, para su gloria y su honra. Los años que nos den la tierra van a ser fructíferos, Señor. Aleluya, es amén. Diga amén. Señor, los años que nos den la tierra van a ser fructíferos en el nombre de Jesús. Y le damos gracias por ese privilegio y esa bendición que nos ha confiado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.